guarden mis mandamientos. Amén. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y fíjense que, digamos, para nuestra carne, ese sería el título menos apelativo, ¿no? Como el título más anticlimático, menos deseable para nuestra carne. Cuando el Señor dice, guarda mis mandamientos, ¿no? Porque no está en nosotros realmente guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos. Y también es otra forma como el Señor nos está preguntando en esta mañana, ¿me amas? Si me amas, guarda mis mandamientos. El Señor lo puede decir de cualquiera de estas dos maneras. Y lo que nosotros estamos preguntándonos es, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos guardar los mandamientos? Ustedes se dan cuenta en el Sermón del Monte, cuando Cristo les habla de las bienaventuranzas a sus discípulos y en todo el sermón, el Señor está dándonos estándares imposibles de vivir. Aún al final, cuando les dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y uno prácticamente dice, ok, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo carajo voy yo a poder ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto? ¿Cómo en el momento que yo llamo necio a mi hermano, el Señor está diciendo, es como si usted ya hubiera cometido asesinato? Como si usted mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha cometido adulterio. O sea, Cristo nos está con eso mostrando que necesitamos nosotros de su ayuda, porque sin Él es simplemente imposible hacer lo que Él nos está pidiendo. O sea, el Señor nos está forzando a buscar una respuesta, porque obviamente nosotros no podemos por nosotros mismos vivir en el estándar que Él nos está pidiendo. En ese sentido, ¿se acuerdan cuando el apóstol dice que la ley es el ayudante para llevarnos a Cristo? El Señor nos muestra su palabra y nosotros decimos, no puedo. Y ahí es cuando entonces tenemos que ir a Cristo. No tenemos ninguna otra opción. Y vamos y nos rendimos delante de Él. Amén. Porque obviamente no puedo guardar sus mandamientos por mí mismo. No puedo obedecer a Dios sin Cristo. No puedo amar al Señor sin que el Espíritu de Dios sea el que esté operando en mi corazón. Es casi como decir, ¿puedo ser cristiano sin Cristo? No puedo ser cristiano sin Cristo. Pero escuchen esto. Tantas veces nosotros tratamos de vivir la vida cristiana sin la ayuda de Cristo. Tratamos de vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo, del ayudador. Decimos, sí, Señor, ven a mi corazón. Y yo sé que no puedo ser cristiano sin haber recibido a Cristo. Y en ese momento empezamos a tratar de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Amén. Y por eso, digamos, es que fracasamos en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Señor. No podemos ser santos sin Él. Él es el que nos santifica. El otro día escuchaba de una mujer en Inglaterra que falló el examen de conducción 38 veces.
Imagínense 38 veces en el DMV tratando uno de pasar el examen y otra vez. Pero esa es la verdad. Yo he fallado mucho más de 38 veces que le he dicho al Señor, no vuelvo a hacer esto. Y vuelvo y repito. Y no quiero hacer y vuelvo y otra vez. Y siempre voy a fallar mientras me esté apoyando en mí mismo. Entonces, en esta medida lo que nosotros vamos a ver a través de este texto es que la vida cristiana es imposible vivirla sin el Espíritu Santo. Amén. Es imposible vivirla sin el Espíritu Santo. Porque Cristo se fue. Cristo se fue y Él nos envió ¿a quién? Al ayudador, al Espíritu Santo. Porque Él es el único que va a permitirnos vivir la vida cristiana como Dios quiere. Y les estoy compartiendo eso porque a través de los años, digamos que uno ha sabido ya esto, pero la prueba que no lo hemos realmente entendido es cada vez que volvemos a fallar el examen. Esa es la evidencia que no lo hemos entendido o que necesitamos entenderlo cada vez a mayor plenitud. Porque Cristo nunca falla. Si Cristo va a pasar el examen, ¿acaso Cristo va a perder el examen? Viene el examen de la tentación. ¿Va a caer Cristo en la tentación? No. Viene el examen de un momento de ira. ¿Va a explotar Cristo en palabras necias? No. Viene el examen de la generosidad. ¿Va a fallar Cristo en ser generoso? No. Él nunca va a fallar. Y cuando Él no es el que está obrando en nosotros en ese momento, ahí es cuando nosotros fallamos. Entonces, en todo esto que el Señor nos ayude a entender muchísimo más la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Puedo yo ser salvo sin la obra del Espíritu Santo? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Yo no vine a Cristo porque yo mismo me llegué a convencimiento de mi pecado, no. Fue el Espíritu Santo el que me convenció de mi pecado. ¿Puedo yo nacer de nuevo sin el Espíritu Santo? No, porque es necesario que yo nazca de la palabra y del Espíritu. ¿Puedo yo seguir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo? No. ¿Puedo yo hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo? No, no. Entonces, vamos a estar nosotros meditando cómo es precisamente por medio del Espíritu de Dios que vamos nosotros a poder vivir nuestra vida cristiana y por medio de la obra del Espíritu de Dios vamos nosotros a poder amar a Dios. Amén. En una ocasión, en una iglesia metodista estaban haciendo estaban entrevistando a potenciales candidatos para el ministerio, porque uno de los pastores había fallecido. Entonces, como parte de la entrevista, le estaban preguntando a los candidatos, cuénteme su conversión. ¿Cuál es el testimonio de su conversión? Era parte de lo que querían escuchar en esa mañana. Y entonces, uno de los, uno de los candidatos que finalmente le fue otorgada la posición, dijo, mi testimonio de conversión es muy sencillo. Si no tienen tiempo, les puedo dar más detalles, pero para resumírselo, yo hice todo lo que pude para no ser salvo. Y Dios hizo todo lo que Él pudo para salvarme. Y esa realmente es la verdad.
O sea, nosotros, si nosotros logramos entender que el alfa y la omega de nuestra salvación ha sido Él, vamos a poder empezar a vivir la vida cristiana mejor. Si nosotros que hemos conocido a Cristo, hoy le vamos a predicar el Evangelio a alguna persona y esa persona cuando le decimos, ¿cómo puede ser salvo? La mayoría de esas personas y la mayoría de las religiones del mundo le están pidiendo a las personas buenas obras para salvarse. Y eso es lo que las personas todavía tienen en su mente, que yo debo hacer buenas obras para poder ser salvo. Nosotros lo que le vamos a decir, no, no es por tus buenas obras. Tú eres salvo por gracia. Eres salvo creyendo en la obra de Cristo. Ahora, yo le pregunto a cristianos, ¿cómo haces tú para ser santificado? ¿Cómo haces tú para ser más como Cristo? Y en ese mismo momento nosotros volvemos a nuestras propias fuerzas. Hemos entendido que el perdón de nuestros pecados es por gracia, pero no hemos llegado a comprender la magnitud de que nuestra santificación también es por gracia. Es como que, sí, Dios es el encargado de perdonarme los pecados y ahora yo soy el encargado de santificarme. No, la Biblia nos enseña, Él es quien nos santifica. Es la obra de su Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Amén. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y, y yo quiero en esta mañana que entendamos nuevamente más los fundamentos de esa santificación de Dios en nuestro corazón. Pensemos en Lázaro. La Biblia dice, Lázaro estaba en la tumba muerto. Asimismo nosotros estábamos, dice la Biblia, muertos en nuestras transgresiones y en nuestros delitos. Y el Señor, cuando nos llama, Él es quien nos da la vida. Es totalmente su obra en nosotros. Estábamos nosotros en oscuridad y la palabra de Dios dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cómo estaba mi corazón? El apóstol Pablo está diciendo en tinieblas. Y Dios dijo, sea la luz. Y la luz es hecha en mi corazón. Amén. En la Biblia nosotros leemos varios pactos. A veces uno poniéndose a buscar, hay unas personas que dicen no, que en la Biblia hay 4 pactos, otros dicen que hay 5, 7, 9. Lo único que sabemos es que hay 2 tipos de pacto. Un pacto que fue entre Dios y el hombre. Fue Dios con Adán, fue Dios con Moisés, fue Dios con David, etcétera, etcétera. Pero el último pacto, el nuevo pacto, es un pacto entre Dios mismo. Es un pacto entre Dios y el Hijo. Y nosotros nos hacemos beneficiarios de ese pacto. Es la única manera en que nosotros podemos realmente vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, teniendo eso como fundamento, vamos en esta mañana, simplemente a pensar en 2 cosas. ¿Cómo sin Cristo no podemos guardar la palabra? Jesús nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces vamos a pensar, sin Cristo no vamos a poder guardar la palabra. Y eso nos va a ayudar a entender mucho más que, en segundo lugar, solamente en el Espíritu Santo, solamente con el Espíritu Santo vamos a poder guardar la palabra.
En tantas ocasiones sería mejor nosotros simplemente pensar en solamente en el Espíritu de Dios, solamente con el Espíritu de Dios vamos a poder guardar la palabra. Pero es increíble cuántas veces nosotros todavía no estamos convencidos, todavía el amor propio de nuestro propio pecado. Tantas veces le dice a Dios, no, yo puedo, yo puedo por mí mismo. Entonces, por eso es importante establecer que no, sin Cristo no podemos nosotros guardar su palabra. Y las buenas nuevas del Evangelio es, el Señor nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su ayudador para que nosotros podamos guardar su palabra, para que de esa manera podamos amar a Dios, porque sabemos que ese es el gran mandamiento que Él nos ha dado. Amén. Que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y vamos a ser bendecidos. Sin Cristo, en primer lugar, sin Cristo no podemos guardar la palabra. ¿Por qué? Porque la misma Biblia me dice que es imposible para la carne sujetarse a la palabra de Dios. Es imposible. Mi carne nunca va a querer sujetarse a la palabra de Dios. Mi carne siempre va a estar peleando en contra de la palabra de Dios. Mi carne siempre va a estar peleando contra el Espíritu. Ninguno de nosotros tenemos una buena naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa nunca se va a reformar. La naturaleza pecaminosa Dios la crucificó en la cruz del Calvario juntamente con Cristo. Mi viejo hombre solamente servía para ser crucificado con Cristo. Y Dios ahora me da una nueva vida, un nuevo hombre a través de Jesucristo. Pero yo necesito entender que la palabra de Dios dice que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Amén. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo porque es imposible para la carne, nos dice en Romanos 8, sujetarse a la palabra de Dios. Es imposible. Dice la Biblia, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuchen esto. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mi carne no puede sujetarse a la palabra de Dios. Por eso, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, hace nosotros un nuevo hombre, nos envía su espíritu, ese es el evangelio. Que yo no podía por mí mismo, pero ahora en Cristo, ahora con la ayuda del Espíritu de Dios, voy a poder vivir esta vida cristiana a la cual el Señor me ha llamado. Amén. El Señor lo dice de otra manera. Dice el Señor, se recogen uvas de los espinos. Si uno quiere ir a recoger uvas, va a buscar uvas a un espino. Va a buscar higos, dice la palabra, de los abrojos. No. Pero tantas veces es lo que nosotros continuamos haciendo. Pensemos en la lucha que cada uno de nosotros tenemos con el pecado, con no obedecer a Dios, con no guardar la palabra. Ahí es donde yo necesito más que nunca decirle, Señor, soy rebelde por mí mismo. Señor, soy desobediente por mí mismo. Señor, no puedo. Por favor, ayúdame. Y va a empezar a venir cada vez más y más y más liberación. Ese es el único camino. A través de que entiendo, no soy yo, es Cristo en mí, ya no vivo yo, ahora Cristo es quien vive en mí. Una ilustración, digamos, que es buena y nos ayuda también a entender esto, es que siglos atrás, alguno de los emperadores romanos, cuando antes de que el apóstol Pablo escribiera esta epístola,
algunos de los emperadores romanos eran conocidos por infligir un tipo de castigo eh, cruel en algunos sentidos, en otros sentidos medio merecido, y este era el castigo. Cuando una persona era encontrada culpable de asesinato, su castigo era que le encadenaban el muerto a sus espaldas. Y cualquier persona que tratara de ayudar a liberar a esta persona era castigado con pena de muerte. ¿Ya? Entonces ese era el castigo, ese era uno de los castigos para el que había cometido un asesinato. Y eso, Pablo está pensando en eso cuando en Romanos el capítulo 7, él escribe lo siguiente. Dice, porque, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y él al final dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos podemos relacionarnos con estas palabras, ¿verdad? Y él es cuando ahí dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, como nosotros llevamos ese muerto cargado, y obviamente que eso empieza a corromper y a podrir nuestra vida. ¿Quién nos puede librar de ese cuerpo de muerte? Solamente Jesucristo. Amén. Pero nosotros necesitamos llegar a ese lugar de desesperación, de decirle, Señor, si no lo haces tú, yo no puedo. Y ahí es cuando la liberación de parte de Dios se va a manifestar de gran manera. Porque el Señor está diciendo, por sus frutos, ¿qué es lo que produce mi carne? Mi carne en ese texto en Gálatas, donde se contrastan las obras de la carne con las obras del Espíritu, las obras de la carne, perdón, versus el fruto del Espíritu. ¿El fruto del Espíritu qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Amén. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Hay alguna buena obra de la carne en esa lista? En esa lista, estas son las obras de mi carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Hay alguna buena obra de la carne? Nada, absolutamente nada. Pero es lo que digo, y lo estoy diciendo por mí mismo. En nuestro orgullo carnal, tantas veces no hemos llegado a reconocer esa verdad delante de Dios para que entonces el Señor sí pueda venir y manifestar en plenitud todo el fruto del Espíritu que Él quiere en nuestras vidas. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude con eso. Bueno, entonces, en segundo lugar, es que solamente en el Espíritu podemos guardar la palabra de Dios. Y este es el mensaje del Evangelio, que el Espíritu de Dios ha venido como nuestro ayudador para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Solamente a través de Él. Miren, anden en el Espíritu. Y si ustedes caminan en el Espíritu, dice, no van a satisfacer
las obras de la carne. Si yo ando en el Espíritu, la consecuencia de que yo ande en el Espíritu es que no voy a satisfacer los apetitos de la carne. No voy a caminar en las obras de la carne. Entonces, lo que yo tengo que hacer es simplemente andar en el Espíritu. O sea, Dios no me está diciendo, anula las obras de la carne y empieza a caminar en el Espíritu. El Señor me dice, anda en el Espíritu, y si tú andas en el Espíritu, como consecuencia, no vas a satisfacer las obras de la carne. Amén. El Espíritu de Dios ha venido para ayudarnos a cada uno de nosotros. La diferencia entre una persona que camina en santidad, que camina en obediencia, que camina en la verdad, y una persona que camina en desobediencia, que camina en rebelión, que camina en pecado, es que uno sí le permitió, uno sí recibió la ayuda del Espíritu y el otro rechazó la ayuda del Espíritu Santo. No hay diferencia entre ellos dos. La manifestación de la carne podrá ser diferente en los dos. Cada uno tiene, todos tenemos nuestros pecados predilectos. Se manifiesta de una manera diferente, pero fundamentalmente somos lo mismo. Entonces, si podemos entender, no hay nada bueno en mí, decía el apóstol Pablo. Y si le podemos decir, Señor, recibo tu ayuda, santifícame. Hazme santo, hazme como Cristo. Permíteme caminar en amor, permíteme caminar en la verdad, permíteme caminar en el poder de tu Espíritu Santo. Él lo va a hacer. Amén. Aún la propia disposición de nuestro corazón, la Biblia dice, Dios es el que nos da el querer como el hacer. Por eso para mí, digamos, como le relataba en la entrevista de este hombre, cuando él dice, yo hice todo lo que pude para no ser salvo. Y el Señor hizo todo lo que Él pudo para salvar. Es, es la manera más práctica de entender que realmente es Dios quien es el alfa y el omega de nuestra salvación. Amén. Entonces, andemos en el Espíritu y de esa manera no vamos a satisfacer los apetitos de la carne. De esta manera, digamos, lo podemos entender. El fruto del Espíritu es, por ejemplo, gozo. En este mundo donde hoy hay una epidemia de depresión, de ataques de ansiedad, etcétera, etcétera. La Biblia dice parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Gozo, gozo. Entonces, es como el Señor me está diciendo, si tú tienes gozo en tu corazón, si el fruto del Espíritu, si por el fruto del Espíritu hay gozo en tu corazón, no va a haber suficiente tristeza ni suficiente agobio para que entres en depresión. ¿Entienden? Si tengo dominio propio, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Cierto? Es parte del fruto del Espíritu. Si hay tanto dominio propio en mi vida, no voy a tener, digamos, la, la falta de control para caer en la adicción. Yo caigo en la adicción, ¿por qué? Porque estoy descontrolado. Pero si estoy lleno del Espíritu Santo y hay tanto dominio propio en mí, voy a poder decir en el poder del Espíritu Santo, no, yo no entro en esa adicción. Ese es el sentido que el Señor, que, que hay tanto amor, que la Biblia dice, yo sé que mi Padre me ama tanto, mi corazón está lleno del amor del Padre. No voy a tener temor, ¿por qué? Porque el amor echa fuera el temor. Ese es el sentido, que anden en el Espíritu y no van a satisfacer los apetitos de la carne. Amén.
Ese es el camino. Y toda la ayuda proviene de Dios. Todos los recursos están en Cristo. No hay nada que Dios esté necesitando de nosotros mismos. Amén. Todo viene de su ayuda que la tenemos en Cristo. Y que la Biblia dice que es a través de Él, wow, que hemos sido nosotros liberados del poder del pecado. Amén. Hemos sido liberados. La Biblia dice, ya no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una nueva ley que ahora opera en mí. La ley de mi carne siempre me va a llevar al pecado. La ley del Espíritu siempre me va a llevar ¿a qué? A la santidad. Porque la Biblia dice que ellos se oponen. Amén. El Espíritu lucha contra mi carne y esto es una cosa que, qué bueno que la pelea no es por mí mismo. El Espíritu Santo es el que está luchando contra mi carne. Ustedes se imaginan, piensen en este momento, yo estoy tratando de dejar, a ver qué, ahorita que se me ocurre a mí, estoy tratando de dejar, bueno, estoy tratando de dejar la pornografía, otra adicción otra de las epidemias en que vivimos en nuestro tiempo. Y mi carne, que quiere la pornografía, que está en esa adicción, ¿cómo va a tratar de, en mi carne mismo, de llegar a ser libre de eso? No, es el mismo enemigo que está viviendo ahí que me va a traicionar. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sí viene y Él sí tiene el poder para romper esas cadenas, porque la Biblia dice que la unción del Espíritu que hace rompe las cadenas y el Señor sí me hace libre y me establece en la verdad. Amén. Entonces, esa ayuda viene del Señor. En el Señor hemos sido liberados. En Cristo hemos sido liberados. Y por medio de Él podemos vivir guardando la palabra de Dios. Por medio con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a poder amar a Cristo. Vamos a poder guardar sus mandamientos. Vamos a poder guardar su palabra cuando vivimos de esa manera. Amén. La ley es una ley. Algo que de pronto, miren, para ilustrar todavía más el asunto. Nosotros sabemos, nosotros estamos aquí en la Tierra y aquí en la Tierra la ley de la gravedad nos pega al planeta Tierra, ¿cierto? Eso es lo normal. Yo para tratar de romper eso, pues tratar de saltar, subirme en un avión, pero lo normal es que mis pies anden pegados a esta Tierra. Si nos vamos para la Luna, allí la ley de la gravedad opera de una forma diferente. ¿Y qué es lo normal en la Luna? Ustedes se han dado cuenta cuando salen ¿qué es lo normal? Estar uno flotando. Eso es lo normal. Entonces lo que les estoy diciendo es, la ley del pecado siempre opera como de la misma manera. La ley del espíritu es, por así decirlo, como si estuviéramos nosotros en la luna que estamos flotando. Es una ley, es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Yo puedo vencer la ley de la gravedad ¿por cuánto? Por un segundo, ¿cierto? Trato de brincar acá un poquitico, eso es todo. No, asimismo no puedo por mí mismo vencer la ley del pecado que está en mí. Pero es como el Señor cuando me traslada, digamos, a su reino celestial, en Cristo empieza a operar una ley diferente, que una ley que no la estoy produciendo yo. Allá cuando estoy en la luna no es que yo esté tratando de saltar o alguna, no. Y por el contrario, fíjense eso, cuando una persona está allá en la luna, ustedes saben, los astronautas les toca es básicamente prender los cohetes que los claven contra el piso. En ese mismo sentido es cuando nosotros no somos llevados en santificación, es porque nosotros estamos rechazando la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos haciendo. Porque el Espíritu de Dios siempre está dispuesto
para ayudarnos, para que vivamos, para que seamos como Cristo. Él ya está en nuestro corazón. Amén. Pero nosotros cuando decimos, no quiero la ayuda, es como cuando entonces el astronauta ya pone los cohetes para poder clavarse contra el piso lunar. Amén. Son ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, eso es lo que hemos entendido en esta mañana. Entonces, por medio del Espíritu Santo, miren esta maravilla. Por medio del Espíritu Santo, todo pensamiento va a ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. El Espíritu de Dios me va a ayudar para que todos mis pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo. El Espíritu Santo es quien me va a ayudar para que cada palabra que sale de mi boca sea una palabra, como dice Santiago, no una palabra dulce, no una palabra amarga, sea una palabra de vida, no una palabra de muerte, sea una palabra de edificación, no de destrucción. El Espíritu Santo es el que me va a llevar a caminar para que cada paso que yo estoy dando lo estoy dando en la dirección de Dios. Cada obra, cierto, de mis manos, ahora estoy dando obras que Dios había preparado de antemano para que yo anduviese en ellas. Ya no estoy andando más en las obras de mi carne. Amén. Entonces, las buenas nuevas es que Dios ha provisto en Cristo, a través de la persona del Espíritu Santo, a través de nuestro ayudador, todo lo que nosotros necesitamos para que vivamos una vida abundante, una vida en santidad, una vida en plenitud, una vida en el fruto abundante del Espíritu de Dios. Amén. Y así nosotros amemos a Cristo guardando sus mandamientos. Lo que era imposible para la carne, ahora Dios lo ha hecho posible en Cristo para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través tuyo, Jesús, podemos vivir esta nueva vida, Señor. Gracias porque ya no vivimos más nosotros, ya no vivo más yo. Dile al Señor, ya no vivo yo, Señor. Eres tú, Jesús, ahora quien vive tu vida en mí. Y lo que vivo en esta carne, Señor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor. Y si alguno todavía no tiene la seguridad de su salvación, pero en esta mañana Dios ha abierto tu entendimiento, dile, Jesús, gracias porque tú moriste por mí. Gracias porque en la cruz derramaste tu sangre preciosa para salvarme de mis pecados. Gracias porque tú resucitaste de los muertos. Y ahora te pido, Señor, que entres en mi vida y yo también pueda resucitar, Señor. Que pueda nacer de nuevo, que pueda tener una nueva vida en ti, Señor. Que pueda ahora también, como hemos dicho, caminar en tu espíritu, Padre. Y todos nosotros en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu ayuda. Gracias porque lo que era imposible para nosotros, tú lo has hecho posible a través de tu obra, Jesús. Tú lo has hecho posible a través de tu Espíritu Santo que ahora vive en nuestros corazones. Espíritu de Dios, ayúdanos a vivir en esa comunión más cercana contigo. Que nosotros podamos, Señor, vivir en toda la plenitud de lo que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú te fuiste, pero nos has enviado al ayudador. Y Él está hoy en medio de nosotros
para ayudarnos a ser cada día más como tú, para ayudarnos a amarte, Señor, a guardar tu palabra y a vivir en toda la plenitud de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta mañana te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.